Queridos hermanos y hermanas, les mando un abrazo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y es una bendición, ¿verdad?, como cada domingo, poder estar aquí reunidos para darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor Jesús. Porque nadie, y tan solo Él, es el único digno de la gloria, la honra y la alabanza. Veo caras nuevas, le doy la bienvenida en el nombre del Señor. Eres bienvenido, estás en tu casa, en la casa del Señor. Y damos paso hoy a la palabra del Señor. La verdad que estas semanas que he estado sin predicar me golpeaban muchos mensajes, pero yo, como soy autodidacta en casi todo lo que hago, Señor, es algo, no sé si es un don o algo que no llego a corregir, pues a última hora cambio el mensaje y algo me llamaba en la palabra la atención sobre un sueño profundo, ¿verdad? Pero luego, meditando sobre esto, y ahora cuando lea el mensaje lo podrán entender, me llevaba el mensaje a un sueño profundo. En la ciencia está reflejado que cuando dormimos, después de tener un sueño profundo, ¿verdad?, la ciencia sí lo avala, dice que es un sueño reparador, ¿verdad?, donde todas nuestras células, nuestros tejidos se renuevan, ¿verdad? Pero en el libro de los Hechos, es un libro que se escribió unos 62 años después de Cristo, lo escribió Lucas. En el libro de los Hechos hay un episodio donde dice aquí en la palabra que estaba Pablo en Troade junto con sus discípulos, ¿verdad? Y había un varón, estaban en un tercer piso, y había un varón llamado Eutico escuchando la palabra de Dios. Estaba entre siervos del Señor. Dice la palabra, y ahora se la leeré textualmente, que había luz en ese lugar, estaba alumbrada. Pero Eutico dice que junto a la ventana le invadió un sueño profundo. A mí esto me llamaba poderosamente la atención. Tal fue así que dice la palabra literalmente que cayó del tercer piso y murió. Pero mi reflexión era la siguiente. Yo le decía, Señor, tercer piso. He dicho alguna vez en alguna prédica que todo en la Biblia está atado. La Biblia, en su estado original, se escribió en el hebreo, ¿verdad? Y el hebreo todos sabemos que es un alfabeto alfanumérico. Los números significan letras y las letras significan números. Por eso hay muchas veces que cuando leemos la palabra literalmente, la exégesis de la palabra en el contexto a lo mejor significa otra cosa de lo que realmente nosotros. Porque hay que entender muchas cosas. La Biblia habla en un tiempo pasado, a un cierto pueblo, en un cierto momento, y esto cambia a veces el contexto de las cosas. Pero aquí dice literalmente que cayó del tercer piso. Puede haber sido de un primero o de segundo, pero dice del tercero. Y a mí esto me lleva a lo siguiente, porque el número 3 se repite mucho en la Biblia. La Biblia habla de un tercer cielo, de un tercer templo. 3 veces negó Pedro al Señor. 33 era la edad que tenía Cristo. 3 cruces en el monte del Golgota, donde él dio de la victoria. Y dicen que, si nos vamos al Génesis, incluso en su misma creación, fíjense, dice que creó Dios al hombre, pero luego dice que lo sumergió en un sueño profundo. Y de él sacó a la varona, dice la palabra, de un sueño profundo. Y creó a la mujer para que no estuviera solo. Eso a mí también me llamaba poderosamente la atención, pero hoy no voy a tener tiempo para indagar ahí. Porque dice que lo puso en el huerto del Edén. Fijaos la profundidad de la palabra. Dice, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Lo creó él, lo puso en el Edén, tenía comunicación directa con él, para que no estuviera solo. Ahí Dios lanza una advertencia a la cual hay un misterio encerrado que habría que excavar en él, no antes sin rendir nuestro corazón y teniendo una revelación del Espíritu Santo, porque todo es revelado por él. El entendimiento del ser humano al final tiene fin.
Porque dice que la sabiduría de Dios escapa de todo entendimiento humano. ¿Cuántos dicen en gloria a Dios? Y esto a mí me llevaba a la siguiente reflexión. ¿Cuál es el sueño profundo en el que estamos? En el que está tu iglesia. Aquel que te lleva a un propósito de Dios, porque dice que creó la mujer para que el hombre no estuviera solo. Entonces ya no eran Dios y Adán. Creó la mujer, eran tres también. Había un plan. Había un propósito. Y aquí les leo literalmente la palabra. Voy a ir al mensaje directamente. Abrimos, por reverencia a Dios, todo aquel que pueda que se levante para escuchar la palabra de Dios. Todo aquel que pueda que se levante para escuchar la palabra de Dios, en reverencia a Él, a su santo nombre. Todo aquel que pueda, que su físico se lo permita. Abrimos el libro de los Hechos, capítulo 20, y nos vamos al versículo 7. Y dice, y en el primer día de la semana, estando reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo conversaba con ellos, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto a Pablo alargaba su discurso. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole le dijo, no os alarméis, pues está vivo. ¡Wow! Tomen asiento. Hermanos, este breve mensaje a mí me dice muchas cosas. Este hombre estaba en medio de una congregación, en nombre de hombres santos que seguían la palabra de Dios. Estaba predicando a Pablo de Tarso. Pablo de Tarso no era cualquier discípulo, era al cual se le reveló la gracia de Cristo. Llamado por él. Le dio una ceguera, para todos aquellos que no conozcan la historia, le dio una ceguera, lo tiró del caballo y se le mostró Jesús mismo. Y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? En vano das coces contra tu aguijón. Fijaos quién estaba predicando. Pero dice que Eutico, estaba junto a la ventana. Estaba en una congregación, estaba en la iglesia, hermanos. ¿Pero qué le hizo a Eutico caer? Hermano. ¿Qué le produjo a Eutico caer? ¿Cuántas veces estamos en la iglesia y hay hermanos entre nosotros, hermanos, que no sabemos discernir? Que están rotos por dentro. Que hay un problema en ellos. Y siguen sirviendo. Y siguen alabando a Dios de labios para afuera. Pero en medio de la luz. En medio de la congregación. Están cayendo en un sueño profundo que les puede causar la muerte. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces incluso en nuestro mismo hogar perdemos de vista aquel hijo que deja de hablar en la mesa? Aquella mujer que por la carga emocional, por los quehaceres de la vida, por la enfermedad está rota y ya no se levanta. Y nadie pone la mirada en ella. Hasta que las circunstancias la rompen. Y cae del tercer piso. Eutico estaba en el lugar que tenía que estar. Estaba en un lugar de bendición. No estaba en la calle, en el mundo perdido. No andaba por las calles de Sodoma y de Gomorra, como Lot y su mujer. Andaba en la iglesia, hermanos, como tú y como yo decimos estar. Pero a veces el sueño, ese sueño a veces, que nadie ve venir. Porque a veces estamos más pendientes de lo que escuchamos que de lo que vemos. Y nos distraemos. Y perdemos de vista aquello que realmente tiene real importancia. ¿Saben la suerte que tuvo Eutico? Que estaba en medio de hombres de Dios. Y sobre todo en medio de uno que sabía actuar. Porque por aquí podemos predicar, pero luego a veces ante ciertas circunstancias no sabemos qué hacer. Nos quedamos paralizados, viene la desidia,
o viene la omisión. Entonces, ¿de qué sirve lo que predicamos aquí si no lo ejercemos fuera? Este sueño profundo para la gloria y honra de nuestro Señor tuvo victoria. Porque dicen que Pablo le abrazó. Pablo no le reprochó. Pablo no le exhortó. Pablo simplemente dicen que bajó, lo abrazó y dijo: no os alarméis, que vive. ¿Cuánta gente en las iglesias se va rota? Predicando sermones de 3 horas. Pero no hay nadie que le dé un abrazo de consuelo. No hay nadie que le diga: ¿qué te ocurre, hermano, hermana? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuántas veces hacemos omisión de la verdad? ¿Cuántas veces hay hermanos que nos congregamos, que venimos a las oraciones, pero hay algo ya en nosotros que dormía? Hay algo ya en nosotros y seguimos sirviendo, pero hay algo en nosotros que nadie ve, que nos puede hacer caer. Porque todos, hermanos y hermanas, todos, independientemente del cargo, independiente del ministerio que tengas, profetas, apóstoles, maestros, da igual, aquí en la tierra, porque así está decretado. Hay uno que sabe más por viejo que por demonio, que Dios lo reprenda. Y con ese bromas la justas, porque como le dejes entrar en tu vida te va a romper por completo. Porque hay diferentes tipos de sueño, ¿verdad? No os alarmen, porque hay victoria. Hay otro tipo de sueño, que fue el que el Señor le dio a Adán, para sacar de él ayuda idónea y que no estuviera solo. Pero yo te digo, ¿en qué sueño estás, hermano y hermana? Te pregunto, no me lo contestes. Porque hoy no he venido a enfrentarte ni a soltarte. Quiero abrazarte como Pablo abraza a un pico. Gloria a Dios en las alturas. ¿Cuántos hay rotos y afligidos y apartados? Porque no tuvieron un abrazo de consuelo como Pablo. Él no le vino a exhortar. No le vino y le dijo: Tico, ¿por qué te has dormido? ¿Qué hacías en la ventana? Simplemente lo abrazó y volvió a la vida. ¿Saben cuál fue el verdadero milagro? No fue el volver a la vida, fue el abrazo que Pablo le dio, fue el discernimiento que Pablo tuvo. Gloria a Dios. Y aquel que lo crea que diga un amén. Necesitamos estar vigilantes a los hermanos y a las hermanas. Porque hay gente que no manifiesta por dónde está pasando, hermano. No sé si se le llamará orgullo, vergüenza, temor, miedo a la crítica, al qué dirán. Por eso dice el Señor en su palabra que no hay pecado perdonado si no es confesado. Necesitamos confesar. Necesitamos estar despiertos. Necesitamos tener ese sueño que tuvo Adán, en el cual el Señor pudo sacar de su costilla la ayuda idónea. O aquel sueño que el Señor le dio a Saúl, para que viniera en la noche el rey David y Abisai y les diera la victoria. Dios lo puso en su mano. Y yo te digo, ¿en qué sueño quieres estar tú? Porque si a Dios no eres fiel, Dios lo cumplirá. Porque Él no avergüenza a sus hijos. Porque Él nos sujeta con su diestra. Y lo que le pasó a un tico, hermanos, no estamos exentos de que hoy, mañana, de aquí a un rato nos pase a nosotros. De un problema que no supo manifestar. De un cansancio por la obra, en el cual no pudo decir me rindo, porque estaba exhausto. Y no fue capaz, no pudo pedirle a un hermano, decir me caigo, ya no aguanto. ¿Cuántas veces nos ocurre esto?
No sé qué pasaría por la cabeza de Eutico. O si simplemente fue el hecho de querer estar ahí, en aquella larga prédica que dice la palabra que estaba dando Pablo de Tarso. Qué bendición aquella, ¿verdad? Pero esto pone de manifiesto que hay que estar, pero hay que estar vigilantes. Y yo voy a ir un poco más allá. Porque esta caída muchas veces nos es necesaria. ¿Amén? Uno puede estar en el tercer piso. El arca de salvación tenía 3 pisos. No sé si lo recuerdan, prediqué una vez de ello. Una puerta y una ventana. Y había 3 plantas, ¿verdad? Es que el número 3 es consumación, es plenitud, Hijo, Padre y Espíritu Santo. Amén. El tercer templo dice que será construido. No hay nada por azar en la palabra de Dios. No hay nada por azar. 3 cruces fueron en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Aquella que él dijo cuando dijo Jesús, consumado es. Por aquello, hoy estamos aquí, tú y yo, y tenemos la gracia de la salvación. No fue porque lo dijo Pablo, ni Elías, porque ninguno de ellos se dio en la cruz, solo se dio Jesús de Nazaret. Amén. Todo aquel que confesare su nombre en su corazón dice que será salvo, pero que lo confesare de verdad en su corazón. Y dice que Eutico cae. Pero es llamativo que mientras predicaba Pablo, habían otros siervos del Señor y ninguno se dio cuenta de que Eutico se dormía junto a la ventana. Ninguno se dio cuenta hasta que no cayó abajo. Y esto pasa en las congregaciones, esto pasa en nuestras casas, con nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestras relaciones más cercanas. Porque no todos manifestamos las cosas igual. Hay gente que parece que tener una entereza por fuera, que son irrompibles como Sansón, pero que por dentro están y lloran en la soledad como nadie llora. Porque están rotos sin esperanza. Porque no encuentran un consuelo. Porque en algún momento piensan que la presencia de Dios se alejó de él. Porque cometiera esto o aquello. Y yo te digo que no, hermano, que no te dejes engañar por el engañador y el calumniador. Que es Satanás, que Dios lo reprenda, porque él te dio victoria en la cruz del Calvario. Porque no hay puerta que Dios no pueda abrir. Y nosotros no somos nadie para cerrar lo que Dios abre, ni para abrir lo que Dios cierra. Muchas veces damos por perdidas las cosas, como pasó con Eutico. Cualquiera en otro momento hubiera dicho, yace muerto, sepultarlo. Pero Pablo dice que lo abrazó y lo volvió a la vida. No le exhortó. A mí eso me llama la atención. Y venía a exhortar a otros. A Demetrio el platero. Dice aquí, un pasaje antes, que causó gran alboroto. Porque había plateros que construían templos a la diosa Diana, que era protectora de las brujas y de los bosques. Porque Satanás también busca su alabanza y su idolatría. Cuidémonos de eso. Que no llegue la idolatría ni la apostasía a nuestra casa. Amén. Pero cayó en el sueño profundo y cayó al suelo. Y a veces necesitamos caer para levantarnos de nuevo. Yo no sé qué tipo de relación tendría Eutico con el Señor. No lo sé. Pero dicen que volvió a la vida. Yo quiero pensar que Eutico desde aquel día no caminó de la misma manera. Quiero pensar que no fue así. No lo pone en la palabra. Porque no podemos alterar un punto y una coma. Pero quiero pensar que no fue así. Y el contexto de la palabra a mí, esto me lo abre y me lo discierne claramente. Necesitamos un despertar. Necesitamos caer a veces del tercer cielo donde decimos estar, para que encontremos la verdadera vida. Porque a veces vivimos amarrados al pasado, queriendo abrazar el mañana. Y si no sueltas una cosa, no puedes abrazar la otra. Amén. Tenemos que enterrar aquellas cosas del pasado que ya no nos aportan nada a nuestra vida. Porque dice que cuando uno es hecho nuevo en el nombre del Señor,
Todas las cosas son hechas nuevas en nosotros y damos testimonio de aquel que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Dice la palabra en Génesis, capítulo 2, versículo 18, que es lo que les había dicho antes en la prédica. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hasta los días de hoy. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos y de todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios, como del hombre, tomó, formó una mujer y la trajo al hombre. Insisto, hermanos, a veces velamos tanto y estamos tanto por el ministerio, por el servir o por todo aquello que nos antañe y que nos distrae, que también repelemos el sueño profundo por el que hemos de procesar y por el que Dios nos quiere pasar, para que Dios nos dé aquella bendición que nos quiere dar y a la que estamos llamados. Y a veces peleamos contra eso. Porque estar vigilante, sí, como he dicho, claro que hay que estar vigilante. Pero en el propósito. En el plan de Dios. Uno puede no estar vigilante en la ventana. Dice que Utico estaba en la ventana. ¿Y estaba Utico, que estaba escuchando la prédica de Pablo? ¿O estaba vigilante en la ventana, viendo qué pasaba? No lo sabemos. El caso es que estaba tan cerca de ella que cayó cuando le dio aquel sueño profundo. Dios no hace las cosas por azar. En Dios siempre hay plan y propósito para tu vida y la mía. Amén. ¿Cuántos quieren caer en ese sueño profundo para que el Señor traiga vida y vida en abundancia? ¿Cuántos? ¿Cuántos, verdad? Del tercer piso cayó Eutico. Gran Pablo de Tarso. No tuvo reproche para él. Cualquiera de nosotros le hubiera dicho, estás despistado, estás descuidado, siempre es el mismo, contigo no puede ser, pasando por alto a lo mejor todas esas cargas y toda esa zozobra o toda aquella preocupación que a este hombre le atormentaba, ¿verdad? Lo que le hizo caer en ese letargo. Tenemos que cuidar los unos de los otros. Amén. Hemos de dejar de poner juicio en nuestro hermano y nuestra hermana. Y tener ese abrazo fraternal cuando les haga falta. Porque eso a veces, y no a veces, siempre, da más testimonio de la gloria de Dios que cualquier palabra o juicio de hombre que pueda salir de nuestros labios. Quiero, por favor, que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Y dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha roto con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
El proceso a veces de caer del tercer piso es necesario para que esta palabra también se cumpla. Porque Él padeció por nosotros el pecado. Cordero inmolado, experimentado en quebranto, dice la palabra en Isaías. Sin tacha ni mancha. Porque en aquella cruz deberíamos de estar usted y yo. Sin conjeturas. Por nuestra iniquidad. Porque somos hijos, herederos del pecado. Miren, yo a veces, y lo digo y lo confieso, yo a veces le pido a Dios, y muchas veces cometo ese error, de pedirle al Señor que anule mi libre albedrío. En mi ignorancia le pido estas cosas, para hacer su camino y su voluntad. Fijaos hasta dónde llega mi necedad, ¿eh? Que libre mi libre albedrío. Le pido esto porque yo sé que nuestro libre albedrío lo podemos usar para condenación o para salvación. Pero paso por alto que Dios, en su diseño y en el plan y lo que decretó en los cielos y en la tierra para nosotros, era que tuviéramos libre albedrío. Esa libertad que nos hace libres de adorarle de todo corazón. Si Él anulara esa voluntad en mí, sería un autómata. Sería alguien ya preconcedido para esto. Pero Dios quiere que la vemos de todo corazón. Y por voluntad propia, no obligados. Porque el que obliga trae discordia. En la obligación está el problema. La obligación nos oprime. Por eso Él nos hizo libres. Porque Él quiere hijos e hijas que la adoren de todo corazón. Con plena libertad. Por eso muchas veces cuando hablamos de la maldad del hombre, cuando hablamos de cosas, de misterios, que muchas veces no podemos, como seres humanos, porque la sabiduría de Dios escapa a nuestro entendimiento. Fíjase, todavía se están peleando porque vino el Big Bang. Todavía están a ver quién tiró la mecha. Le está dando la ciencia vueltas a esto y al final los grandes científicos de la historia, el que no quiere al final asumir que somos hijos de un Dios viviente, terminan diciendo que bueno, que hay una mano poderosa, que todo lo equilibra, que hay una deidad, o que una justificación tras otra. Cuando todos sabemos que la ciencia fue puesta por Dios y creado con Él. Pero el hombre la usa para desavalar a su creador. Hasta ahí llega la necedad del ser humano. Por eso dice que cuando el Señor venga en su próxima venida, lo pone en Apocalipsis, con total majestad, dice que todas rodillas se doblegarán entre Él. Y también dice la palabra que si nosotros calláramos, dice que hasta las piedras clamarían su nombre. Amén. Tienes un Dios que todo lo puede. Tienes un Dios que todo lo soporta. Y créeme que estás aquí por su bendito amor y su bendita misericordia. Y Él te invita hoy, como cautivo, a que tengas ese sueño profundo. Sí, Él te lo va a permitir, claro que sí. Pero para que caigas por aquella ventana que te mantiene distraído, disperso en otras cosas, y encuentres su abrazo amigo del Espíritu Santo y vuelvas a la vida. Porque en Dios nada está perdido. Nosotros sí tendemos a enterrar a la gente y a darlo todo por perdido. Y ese es un perdido, y este es aquel, y aquella es esto, y aquel es el otro. Pero dice la palabra que Dios lo viejo lo hace nuevo. Amén. Y Dios, a lo que nosotros desechamos, Él lo recoge y lo dignifica. Porque el Dios al extranjero le hizo su hijo y nos dio la potestad de ser llamados hijos suyos. No sé si, hermano, hemos alguna vez pensado sobre esto. La gran intensidad y la gran fuerza que este mensaje tiene. Que ya no hay griego ni hay romano. Que somos un solo cuerpo en Él. Que su iglesia habita
en ti y en mí. Somos el templo en el que Él habita, si le damos lugar a su presencia. Y estamos dispuestos a sacrificar la carne y todo aquello que nos arrastra al mundo para cumplir su palabra. Y luchamos con nuestro mismo yo. Porque te voy a decir una cosa, hermano. No culpes a tu hermana y a tu hermano si alguna vez te sentiste que caíste del tercer piso, que tú estabas en el tercer cielo ya y lo tenías todo hecho, y tenías la salvación. Si alguna vez caes, no pienses que ese sueño profundo te lo provocó un hermano o una hermana. No pienses eso. Piensa que en Dios para ti hay un propósito, hay una meta. Piensa que en Jesús quiere lo mejor para ti y para mí. Y que como todo padre, el que ama disciplina, aunque a veces nos pase por situaciones que no entendemos. Y que ojalá todos estemos vigilantes y tengamos el discernimiento de cuando veamos un hermano o una hermana pasar por un mal momento, tener ese discernimiento de poderle dar un abrazo. Y no echarlo a la hoguera como echaron a Juana de Arco, por decir lo que pensaba. Estás llamado a la vida, a ser luz y sal, a ser ese faro que hay en el mar, que todo marinero que va en alta mar, cuando se encuentra desubicado, lo ve y dice, aquí hay tierra firme, aquí voy a un puerto. A eso has sido llamado como hijo de Dios. Que nada ni nadie, ni ninguna circunstancia te haga apartarte de ese propósito, ni cambie tu mentalidad. Y solo hay una cosa y una verdad. Solo en Dios hay vida eterna. No hay ningún otro Dios. No hay ningún otro gobernante. No hay nada en este mundo que te pueda dar la vida eterna, porque la vida es de Él y es para Él. Y somos de Él. Solo hemos de creerlo, que a veces somos muy dubitativos. Y muchas veces nos pasan en nuestra vida muchas cosas. Por estar en ese sueño profundo junto a la ventana, como estaba Eutico. ¿Y fue la culpa de los discípulos que habían que no estaban vigilantes? No lo sé. Pablo no echó la culpa a ninguno. Él lo que hizo fue bajar, abrazarlo y volverlo a la vida a través del Espíritu Santo. Porque dice que la palabra que cayó muerto. Y el milagro, más que resucitar físicamente, fue aquel abrazo para mí de Pablo. Gloria a Dios. Siento al Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Hoy Dios no te quiere exhortar. Hoy Dios quiere darte un abrazo como hija e hijo que eres. Dios no quiere que estés en la derrota, que vivas distraído, como dice el gran Facundo Cabral también. No estás perdido, estás distraído. Céntrate. Y si caes en un sueño profundo, que sea por voluntad de Dios, que sea un sueño reparador, para hacerte mejor hijo y mejor hija delante de Dios, para llevar su plan a cabo. Si algún sueño te invade, que sea ese. Que sea aquel que aprovechó el rey David y Abisaí para tener las manos de su enemigo, tener su cabeza en su mano. Y aún así dice que el rey David le perdonó la vida. Dice que ¿quién era él para arrebatar la vida de aquel que levantó el Señor, verdad? Gran David. Me maravilla cada día más la palabra de Dios. Fíjate si es maravillosa, que hasta en Derecho la estudian. No sé si lo sabían. Todo aquel que estudia Derecho para abogado también estudia en la Biblia, porque no hay justicia ni equidad como aquí se da, porque esta es la palabra de Dios. Amén. Y es verdad que Dios nos tuvo que poner estatutos y leyes para que el hombre no nos matáramos los unos a los otros. Porque una vez aquella serpiente, dice astuta, gobernó la mente de Eva y Eva sucumbió a su deseo y a su engaño, ahí se cayó aquella potestad majestuosa de aquel reino celestial en el que Dios nos había creado. No fue voluntad de Dios. Fue el uso de aquel libre albedrío, de aquella libertad que se mal usó. Que se mal usó.
Porque el hombre decimos conocer el bien y el mal, distinguir lo blanco de lo negro. Afirmamos que es de día y que es de noche. ¿De acuerdo? Y dice la palabra que los cielos y la tierra dan testimonio de su nombre. No habrá justificación ni siquiera para los que no creen. Pero tú tienes la dicha, hermano y hermana, de hoy estar en la presencia de Dios. De si nunca le habías escuchado, de si nunca te habían hablado de Él, de rendirle tu corazón, amigo. Porque a Él siempre lo tendrás, yo te podré fallar, tu hermano, tu hermana, padre, madre. Decía en los proverbios, decía que maldito varón que confía en el hombre, ¿verdad? Pero Él no falla. La palabra de Dios permanece para siempre. Y dice su palabra que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Por lo tanto, hermanos y hermanas, dejemos de culpar, de culpabilizar, de justificarnos y tengamos ese abrazo amigo como tuvo Pablo, para abrazar a aquel hermano y a aquella hermana que alguna vez está distante, que está pasando un bache, que dejó de venir. Porque hay otros que dejaron de venir por su libre albedrío. Y de eso Dios se encargará. Pero que siempre haya un abrazo amigo por nuestra parte. Que el estar pendiente a veces de lo que se predica no te aleje de lo que se vive. Porque a veces mientras escuchamos lo que se predica, no estamos viendo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y hoy más que nunca Satanás va por todas. No deja títere con cabeza. Al que coge lo hace escabeche. Como le des margen de maniobra en tu vida, va a entrar muy sutilmente, como entró en aquel jardín del Edén con Eva. Y te va a arrebatar todo lo que crees que tienes. Solo hay algo que te puede guardar de él, que es vivir en plenitud y en línea con lo que el Señor tiene para ti. Estar en él. Por eso, vuelvo a leer, dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne ha roto con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto nos hará de no caer del tercer piso en un sueño profundo, sino voluntad de Dios. Dejar de andar en las concupiscencias de la carne, dejar de estar amarrados al pecado, como le pasó a la mujer de Lot. ¿De acuerdo? Porque todos la vemos como una desobediente tal, pero ¿saben qué pasa? Que la mujer de Lot, allí en Sodoma, donde moraba, dejó hermanos seguramente, dejó seres queridos. Dejó una vida, como tú y yo hemos tenido que dejar atrás. Y aunque la palabra de Dios decía que nadie mirara atrás, cuando mandó a aquellos dos ángeles para que destruyeran Sodoma y Gomorra y cayera azufre del cielo y todo quedara reducido a cenizas, a aquella mujer le pusieron las cargas. Y dicen que se volvió estatua de sal. Y es verdad que la sal preserva la vida, la preserva. Por eso muchos de los alimentos, ¿verdad?, los meten en la salva, pero no da la vida. La preserva, pero no da la vida. La vida la da la obediencia a Dios. Y muchas veces estamos en el camino mirando hacia atrás. Dios de los ejércitos, guárdanos de la ira que vendrá. Amén. Tenemos la oportunidad, hermanos. Tenemos la oportunidad de afirmarnos en Él. Solo tenemos que poner en nuestro corazón la voluntad y doblegar nuestra voluntad. Y estar conforme a la palabra de Dios. Intentar, y cuando uno caiga, ir a la cruz.
para redimirse, porque en Él solo está la libertad, está la vida y la vida en abundancia. Cristo es el único que tiene solución a nuestros problemas. Y te digo algo, hermano, por si no te lo han dicho, porque yo no sé de qué iglesia vienes, ni qué te habrán predicado, ni tal. Dejémonos de vivir en esta abundancia material que hoy se predica y que, mira, en Dios, a veces contra más fiel eres, más pruebas te vienen. No estás exento de la muerte ni de la enfermedad. Quien te diga otra cosa miente, porque eso no está en la palabra. Porque dice la palabra que en el mundo tendréis aflicción. Y yo creo lo que dice la palabra. Pero bendito sea aquel que cree en Él y que proclama su santo nombre. Vive Dios en las alturas, porque dice que ante ti y ante mí, si vivimos en obediencia a Dios, los infiernos retrocederán. Porque somos sus hijos. Y Satanás, que lo dio y lo reprenda, no tiene potestad sobre ti. De ningún hijo suyo. Dios puede dejar que Satanás se entretenga un día un rato, como hizo con Job. Pero siempre le dirá, no toques su vida. Porque el que da la vida es Dios. Amén. Él la da. Y somos suyos. Y a Job es verdad que se lo arrebató todo. Pero luego dice que le dio el doble y en abundancia. Así que, canalla de Satanás, que Dios te reprenda. Quedaste avergonzado como siempre quedaste. Porque dice que allí nos picó en el calcañal, ¿verdad? Pero nuestro Jesús Redentor te pisó la cabeza. Amén. Y te mandará al lago de fuego y azufre. Por eso, hermanos, si os han predicado, miran, dice que Dios a sus hijos, que si se preocupa de los pájaros que hay en el cielo, ¿cómo no se va a preocupar? Él sabe por añadidura lo que a ti te hace falta y lo que no. ¿Vale? Porque dice que ni los lirios, dice, no riegan ni tejen, dice que ni Salomón, el rey Salomón, que fue el hombre más sabio y más rico del mundo hasta los días de hoy, se vistió como uno de ellos. Entonces, si eso dice la palabra de Dios, ¿yo qué tengo que temer? Pero no creas, hermano, que por eso no puede venir una crisis económica, hermano. Que no te den un evangelio que no es. No pienses que estás exento, hermano, de que venga una enfermedad a tu vida. De que Satanás tiente tu matrimonio. O de que pueda tentar a uno de tus hijos o de nuestras hijas. Él va con todo. Pero si tú le resistes, dice la palabra, oirá de ti. Y dirá, ese es de Dios y con ese no puedo. Ese está lavado con la sangre del Cordero. Porque ese es fiel a mí. Ese es fiel a Él, no a mí. Y aunque yo quiera doblegarle con Él, no puedo, porque está limpio con la sangre del Cordero. Aquel que fue experimentado en quebranto, varón de dolores, dice el libro de Isaías. Ya no había... El Señor se cansó de mandar corderos, palominos y tórtolas y de sacrificios, dice, de hombre. ¿Hasta qué punto llegaría la maldad en aquel tiempo del Señor para tener que decir, mando a mi hijo unigénito para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Hasta qué punto llegó la maldad de la tierra? Para que un Dios que es infinito en amor y en misericordia tuviera que entregar a su hijo. Y lo entregó por ti y por mí, sin esperar nada a cambio, salvo tu fidelidad de corazón. Porque Él, déjame decirte, que Él no quiere tu herencia, ni tus escrituras, ni tu parcela, ni tu jardín, ni tu coche, ni tu casa, ni tu viña, ni tu olivo. Que no quiere nada, que Dios lo tiene todo, que no necesita nada de nosotros. Si por no necesita ni que le adoremos. Fijaos, ¿por qué tiene su corte celestial? Ángeles, querubines. Dios es todo. Y de la nada lo hace todo. Y de todo lo deja en la nada si a Él le place. Pasa que esto parece que nos cuesta interiorizarlo como cristianos. Y a veces encajonamos a Dios en nuestra mente. Y como yo pienso hasta aquí, por Dios es hasta aquí. No. No, hermano, no. Ninguno ha podido bajar al fondo del mar y lo creó Él. Ni este Jacques Cousteau, que creo que se ha subido a todos los submarinos que hay en la Tierra. Ni ese pudo llegar. Con Dios, hermanos, su majestad es irrefutable. Solo hay que contemplar
los océanos, los mares, su creación divina, para hacerse una idea de su majestad. Y es más grande lo que no vemos que lo que vemos. Es más grande, dejadme deciros, lo que no vemos que lo que vemos. Porque dice que tiene preparado para nosotros, y oiremos cosas que oído no oyó, ¿verdad? Y ojo no vio, que tendrá preparado para su pueblo. Por eso hoy eres partícipe, y aunque hayas caído del tercer piso un día, deja que el abrazo del Espíritu Santo, a través de un hermano, de una hermana, o de Dios mismo, deja que te levante, deja que te transforme, que cambie tu mente, como dice aquí Pedro, primera de Pedro. Cambiar tu mente porque Él ya pagó el pecado por ti. Ya lo pagó. Estás jugando sobre un partido ganado. No te olvides de eso. No hagas tuya la guerra, ni hagas tuya la victoria, porque la victoria es de Él y para Él. Amén. Porque dice la palabra que al que se ensalza Dios le humilla, y al que se humilla Dios le ensalza. Amén. A Dios no se le escapa nada. Por eso, hermanos míos, os doy un abrazo fraternal con total humildad y mansedumbre. Os amo en el amor de Dios. Os dejo con la reflexión de este sueño profundo que tuvo Eutico, pero que espero que ninguno tenga que caer del tercer piso, caiga muerto y no haya un varón de Dios que le pueda abrazar y volver a la vida, porque esto puede ocurrir y ocurre cada día. ¿Amén? Amén. Me gustaría que uno, el que quiera, que despidiera la prédica con una oración para el Señor, levantara su voz.